Hola amigas, hola amigos, hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, muy bien, muy contenta de estar acá nuevamente en Diálogos. Vamos a hacer un repaso de noticias. ¿Por qué no me contás sobre qué vas a hablar hoy? Primero, un recordatorio a los artistas que nos dejaron el 2025, los eventos más importantes de este año y después vamos a hablar de lo que va a pasar en el 2026. Hoy en Diálogos vamos a tener el regreso de Gilmore Girls en un libro inédito, los estrenos de no ficción que marcarán el 2026 y cómo la revolución de Audioverse está cambiando las reglas del mundo editorial para siempre. Así que si te parece, arranca con el primer tema. Estamos cerrando el 2025. Diciembre siempre tiene ese sabor a balance, a recuento. Y el mundo del arte este año ha sido paradójicamente una clase magistral sobre la ausencia. Hemos visto partir a visionarios de los 5 continentes, hombres y mujeres que no solo crearon objetos bellos, sino que cambiaron nuestra forma de mirar. Hoy, en estos minutos, no quiero hacer un obituario, sino un recorrido por el legado que nos dejan. Si hablamos de mirar de otra forma, tenemos que empezar por enero. Empezamos el año perdiendo nada más y nada menos que a David Lynch. Todos conocemos a Lynch, al Lynch cineasta, al hombre de pelo revuelto que nos llevó a Twin Peaks o que nos llevó a Mulholland Drive. Pero este 2025 nos recordó que Lynch, antes que nada, se sentía pintor. Para él, el cine era simplemente pintura en movimiento. Sus lienzos eran oscuros, industriales, llenos de texturas, letras torpes y materiales orgánicos. Lynch no buscaba la belleza fácil, buscaba lo que se esconde debajo de la alfombra de la realidad. Su partida nos deja un vacío surrealista que será imposible de llenar, aunque nos queda el consuelo de esas exposiciones que ya se preparan en Berlín y en Los Ángeles para el 2026. Qué bueno. Sí, 2 grandes exposiciones. Y curiosamente, mientras Lynch deconstruía la psique humana, otro gigante que perdimos en diciembre, Frank Gehry, deconstruía nuestra arquitectura. El arquitecto que hizo bailar al titanio en Bilbao nos dejó a los 96 años. Gehry demostró que el metal y la piedra puede tener movimiento casi como si fueran una escultura viva. En esa misma línea de romper moldes, Europa despidió a Arnulf Rainer en Austria, el hombre que tachaba sus propias pinturas para encontrar la verdad oculta, y al británico Peter Setchley, un mago del op art que nos enseñó que el color es ante todo una vibración. Pero el 2025 también se llevó voces que gritaron fuerte desde la identidad y la tierra. El arte es político y este año perdimos a grandes guardianes de esa verdad. En Estados Unidos partió Joan Quick-to-See Smith, la gran artista nativa norteamericana. Ella usó el pop art no para vender sopas, sino para denunciar la injusticia contra los pueblos originarios. Y cruzando el océano en Nueva Zelanda, despedimos a Robin Kajukiwa, una fuerza de la naturaleza que reivindicó a las mujeres maoríes con pinceladas que eran pura dignidad. Desde África, el duelo fue por Kojo Kubo. Ella no pintaba cuadros, ella construía historias. Como curadora, desde Camerún y Senegal, redefinió cómo el mundo entiende el arte africano contemporáneo, sacándolo del exotismo y poniéndolo en el centro del debate intelectual. Y no podemos olvidar las pérdidas que duelen distinto, esas que se sienten injustas por lo prematuro del final. En Gaza se apagó la vida de un joven, Dorhan Kreikea, a quien llamaban con cariño el nieto de Van Gogh. Falleció víctima de un bombardeo, atrapado por la misma violencia que intentaba transformar con sus pinceles. Su arte era un testimonio urgente, belleza nacida entre los escombros, y su muerte bajo el fuego nos recuerda de la forma más cruda posible la fragilidad de la creación en tiempos de destrucción. En Asia, Singapur dijo adiós a su artista más longevo, Lin Tse-peng, quien modernizó la caligrafía china fusionándola con el trópico. Y en nuestra América Latina despedimos a 2 mujeres fundamentales, la brasileña Renina Katz, maestra absoluta del grabado, y la curadora Carla Stelweg, una mujer que en los años 70 y 80 fue el puente vital para que el arte latinoamericano se viera en Nueva York. Sin ella, muchos de los nombres que hoy veneramos de nuestro continente nunca habrían cruzado la frontera. También se nos fue Mel Bochner, el padre del arte conceptual, que nos hizo leer el arte literalmente llenando las galerías de palabras y de números.
David Lynch, Frank Gehry, Koji Kubo, cada uno desde su rincón del mundo nos enseñaron algo vital. Y para cerrar quiero volver a Lynch, porque en un mundo que a veces nos parece caótico, inexplicable y difícil, como ha sido particularmente este año, Lynch tenía una filosofía que quizás deberíamos adoptar como un mantra para el 2026. Sobre la necesidad del público de entenderlo todo frente al arte, Lynch dijo una vez: no sé por qué la gente espera que el arte tenga sentido. Acepten el hecho de que la vida no tiene sentido. Y se me ocurre a mí agregar que tal vez el mejor homenaje que podemos hacerle a los artistas es seguir preguntándonos sobre el sentido del arte y también sobre el sentido de nuestra propia existencia en esta vida, ¿no, Alicia? Sí, totalmente. Aparte, ante cada obra que uno ve, también la resignifica, la repensás, ¿no? La hace Eh, propia, en cierta la hace manera. propia, Claro. exactamente. El tiempo que uno se toma se detiene en verla, en pensar, en analizarla, en contemplarla. Y cuando Así la que sí, rememora también, ¿no? Años después, ¿no? La obra reaparece. exactamente, ¿Sí? exactamente. Bueno, mucha gente que se ha ido y muchos jóvenes. Mira, te contaba que vuelve una serie, pero bueno, en formato de libro. Eh, Te traigo hoy una noticia que A va a ver. emocionar y bastante a los que son fanáticos de una de las series más queridas de los últimos 25 años. Hablamos de Gilmore Girls, esa comedia dramática que nos llevó al pintoresco pueblo Star Hollow, nos hizo amar la rapidez de sus diálogos, sus personajes entrañables y por supuesto las famosas charlas entre madre e hija, que es el eje central de toda la serie. Y la gran novedad es que la creadora de la serie, Amy Sherman Palladino, y la actriz que interpretó a Lorelai Gilmore, Laureen Graham, se han unido para escribir un libro sobre la icónica serie, programado para que sea publicado en el otoño del 2027. Imagínate lo que será Claro. esta serie, el éxito mundial y la apuesta editorial, lo que es para que lancen en el 20, al final de este 2025 ya la información. Este proyecto no será otro libro de recetas inspirados en Lux Diner, ni una guía de moda, será mucho más personal, según anunciaron sus propias autoras. Va a ofrecer una aguda ironía, reflexiones personales y relatos nunca antes contados sobre la creación y la producción de la serie que marcó a toda una generación, cosa que es muy interesante, ¿no? Es como el detrás de escena, el libro va a contar como el detrás de escena de la serie. La obra por ahora no tiene título, será editada por Celadon Books, una división de Macmillan Publishers, y prometen que será una mirada íntima justamente a esos años de rodajes, desde la etapa original hasta su regreso a la miniserie de Netflix. Laura Graham, quien no es nueva en el mundo editorial, ya publicó otros libros, una colección de libros de ensayo. Dijo que estaba muy entusiasmada de colaborar con la actriz para compartir nuestras historias de estos años tan especiales. Por su parte, Amy Sherman Palladino no escatimó en afecto al hablar de la actriz que dio vida a Lorelai. Aseguró que aceptaría cualquier oportunidad para volver a trabajar con ella también, o sea que tienen una química muy Sí. particular. Para los fans, este libro representa una oportunidad única de adentrarse, de meterse en el detrás de escena de una serie que no solo redefinió las comedias familiares modernas, sino que se convirtió en un fenómeno cultural desde su estreno en el año 2000. Con publicaciones anteriores que exploran ángulos diferentes de esta serie, este nuevo lanzamiento promete ser una mezcla de memorias, anécdotas inéditas y reflexiones sobre cómo una pequeña ciudad ficticia logró conquistar a millones de espectadores. Así que tenemos para el 2027 un libro que va a ser muy esperado por millones de fans y que por supuesto ya tiene asegurado una venta global muy importante. La fecha estimada entonces es otoño del 2027, falta un poco para tenerlo en las manos,
pero sin duda es una excelente noticia. Sí, claro. Y siempre, además, leer sobre, ¿no?, cómo se retroalimenta, ¿no?, lo audiovisual con la Totalmente. literatura, muy interesante. Bueno, después voy a ir a una noticia también que tiene mucho que ver con eso, con esa retroalimentación que se está dando con las distintas plataformas y los distintos formatos y soportes de lectura y para contar historias, ¿no? Claro, Así que claro. Bueno, vamos entonces, te hago ahora un repaso sí, sobre lo acontecido en el 2025 a nivel de eventos artísticos, ¿no? Si tuviéramos que definir este año con una palabra, probablemente tranquilidad no sería la palabra elegida, ya que este fue un año de titulares bastante complicados. Vimos cómo la economía global se tambaleaba, cómo viejos y nuevos conflictos bélicos reescribían las fronteras y cómo la incertidumbre se instalaba en nuestras mesas de café. Sin embargo, en medio del ruido de las noticias ocurrió algo silencioso pero imparable. El arte no se detuvo. Contra todo pronóstico, los museos no se vaciaron, las bienales no se cancelaron y los artistas no soltaron sus herramientas. Al contrario, el 2025 nos demostró que cuando el mundo se agrieta, la cultura es el pegamento que intenta sostenerlo. Hoy quiero llevarlos de viaje por 5 continentes para repasar esas exposiciones que este año 2025 funcionaron como refugio y como trinchera. Empecemos donde el pulso de la historia late más fuerte, África. Mientras los analistas hablaban de crisis de recursos en Nigeria, se celebraba la apertura progresiva del MOWA, el Museo de Arte de África Occidental. En la ciudad de Benín no solo se inauguraron edificios, se inauguró la dignidad, preparando el terreno para el regreso de los bronces robados y celebrando el talento actual. Cruzando el Atlántico hacia nuestro sur, Brasil nos regaló la 36ª Bienal de San Pablo, bajo el lema "No todos los viajeros caminan por caminos". Esta bienal fue una respuesta poética a la crisis migratoria y climática. Nos enseñaron que hay otras formas de moverse por el mundo, guiados por saberes ancestrales y no solo por índices bursátiles. Si viajamos hacia Oriente, vemos que el arte también sirvió para hacernos preguntas incómodas. En los Emiratos Árabes, la Bienal de Sharjah reunió a más de 140 artistas bajo el título Tukari. En un año de desplazamientos forzados nos preguntaron: ¿qué llevamos con nosotros cuando tenemos que dejarlo todo atrás? ¿Llevamos el peso de la historia o la esperanza del futuro? En Hong Kong, el Museo en Place hizo algo audaz con la muestra Picasso para Asia. En lugar de simplemente importar obras europeas, pusieron a Picasso a dialogar de igual a igual con artistas asiáticos. Fue una declaración de principios. En el 2025, el arte ya no tiene un solo centro, tiene muchos centros. Y en Oceanía, Australia, miró hacia sus propias raíces con la Trienal Nacional de Arte Indígena. Su título lo dijo todo: After the Rain, una metáfora perfecta para este año. Después de la tormenta política y social, el arte indígena nos ofreció la regeneración, la calma y la conexión con la tierra. Finalmente, no podía faltar, en Europa y en Estados Unidos, las grandes instituciones también tuvieron que responder al clima de la época. No bastaba con colgar cuadros bonitos. En Venecia, la Bienal de Arquitectura buscó soluciones desesperadas para un planeta en crisis, explorando la inteligencia natural frente a la artificial. Y en Nueva York, el MoMA hizo justicia histórica con la retrospectiva de Ruth Azusa. En un año duro y metálico, sus esculturas de alambre tejido nos recordaron que la fuerza también puede ser delicada, transparente y paciente. Incluso en Madrid, el Museo Thyssen nos invitó a revisar los mitos americanos con Warhol y Pollock, quizás buscando en el pasado alguna clave para entender este presente tan convulsionado. Así recorrimos Nigeria, Brasil, Hong Kong, Australia, Italia. ¿Qué nos dice este mapa? Nos dice que, aunque el 2025 intentó paralizarnos con el miedo o con la crisis, la imaginación humana se negó a colaborar con el desaliento. No fueron un escape de la realidad, fueron una forma de enfrentarla. Porque, como dijo alguien alguna vez, el arte no es un espejo para reflejar el mundo, sino un martillo para darle forma. Así que solo nos queda tal vez agradecer a los artistas por no haberse rendido frente a la realidad. claro.
tan cruda que se nos presentó en el 2025. No, y también es el arte, también lo que sostiene, ¿no? En épocas de crisis y de cambios tan profundos, de instituciones quebradas, también el arte es Sí, el gran ¿no? sostenedor, el arte y la cultura en general, ¿no? Y E- el arte como una expresión. Esa eterna discusión de si en momentos de crisis el arte es prioritario o no, si la cultura es una prioridad o no. Sin embargo, en general las crisis son producto de crisis simbólicas, ¿no? De facto, de crisis de representación. Entonces, cuando el arte se hace presente, muchas veces lo hace para imponer eso, ¿no? Para imponer, Total. ¿sí?, un capital simbólico que luego tal vez permita reconstruir el tejido, reconstruir esa unidad perdida, ¿no? Exacto, exacto. Y mira, intenté hacer una recopilación de los libros del 2025, pero la verdad que ninguna de las publicaciones que veía la totalidad de los libros que pasaron por aquí. Dije, bueno, no, como es muy subjetivo la elección de esos 10 mejores En libros un del año. mundo que fue muy amplio, ¿no? En un menú Exactamente. muy amplio. Muy amplio, muy amplio. Entonces opté por dar una información, los libros de no ficción que marcarán el 2026. ¿Por qué no ficción? Porque es la parte de la literatura que más ha aumentado sus ventas. Entonces vamos a viajar un poquito en el tiempo, específicamente al año 26, que está a una semana de comenzar. Y la revista The Guardian acaba de publicar su lista de los lanzamientos de no ficción más esperados. Desde memorias de Hollywood hasta análisis profundos sobre el fascismo y la ciencia, les traigo los títulos que tienen que anotar en su agenda literaria. Comenzamos con las grandes estrellas de Hollywood. Una de las más esperadas es Liza Minnelli, quien presenta el libro Chicos, esperen hasta que escuchen esto. En este libro, la legendaria estrella de cabaret busca contar su verdad, despejar mitos de las revistas y narrar una vida llena de luces y de sombras. También tendremos a Sylvester Stallone con su libro Los Pasos. Es su primera autobiografía oficial y en ella veremos su ascenso desde la falta de vivienda en Nueva York hasta el triunfo de Rocky en los Oscars. Por su parte, Lena Dunham lanza Famoso, su libro Famoso, donde la creadora de la serie Girls reflexiona sobre cómo el éxito masivo, a una edad temprana, afectó su salud y su vida personal. Y pasamos a otro terreno, al de los grandes pensadores y de la ciencia, de la divulgación de la ciencia, que está tan últimamente de moda dentro de la literatura. Michael Pollan nos trae Un mundo aparece. El autor de Cómo cambiar tu mente ahora explora el misterio de la conciencia humana. ¿Qué es y cómo podemos medirla? Una cosa realmente atractiva y novedosa, ¿no? Cómo poder medir la conciencia humana. Veremos qué nos cuenta Sí. Michael Pollan En sobre tiempos este que tema. pareciera que no hay mucho para medir, digamos, pero Exactamente. claro, Vamos a medir nada más y nada ujú, menos que la la con- conciencia humana, así que veremos. Por otro lado, Naomi Klein y Astra Taylor colaboran en un libro que se llama Fascismo del fin de los tiempos, un libro necesario y urgente sobre las amenazas a la democracia moderna por parte de fundamentalismos y de estos grandes varones tecnológicos que están manejando prácticamente el mundo. Además, el reconocido Jared Diamond regresa con Ganancias, Profetas, Entrenadores y Reyes, donde analiza la influencia de los líderes carismáticos en la política y en los negocios. Y vaya si va a tener ejemplos, ¿no? claro. En el mundo están abundando los líderes carismáticos eh, en forma negativa. La cultura popular y la música también tienen su espacio. El ex líder de Oh, Talking Heads, David Byrne, presenta Bellas Durmientes, donde escribe sobre inventos y obras de arte que fueron ignoradas en su época, pero que hoy son fundamentales. Este me parece que va a ser muy interesante. Asimismo, Sadman Sanguera analiza a un ícono en el libro Esta noche la música parece muy fuerte, un estudio profundo sobre George Michael
y su influencia cultural a 10 años de su fallecimiento. ¿Podés creer, Juan, que Tal hace cual. 10 años que falleció George Michael? Yo cuando leí la información, no parece ayer que fue. Y finalmente cerramos con relatos de vida y justicia sumamente potentes. Giselle Pelicot publica Un himno a la vida, donde tras el impactante juicio en Francia, cuenta su historia de valentía para inspirar a otros supervivientes. Recordarán que este es el caso de la francesa cuyo esposo la dormía y Sí, sí. la sometía a Claro. violaciones y fueron a un juicio histórico. Bueno, ella lo va a relatar en este libro. Y para los amantes del misterio real, Patrick Radden Keefe, el maestro de la investigación detrás de El Imperio del Dolor, lanza Londres cae, donde investiga la misteriosa muerte de un joven en Londres. Como ven, el 2026 va a ser un año increíble de muchas novedades interesantes. Estas son solo algunas de no ficción para los Lo que muy llamativo justamente. es como el mundo de la literatura se nutre de iconos pop, ¿no? De toda de una iconografía y de nombres rutilantes, ¿no? Se alimenta. Exacto, exacto, y cada vez más, ¿no? Además, estos son solo algunos, porque la industria editorial es apabullante la cantidad de títulos que lanza anualmente, pero bueno, estos son como algunas perlitas de los libros de no ficción que son los que más han crecido en ventas en los últimos años. Bueno, si te parece, Alicia, te llevo entonces sí al 2026, una perspectiva Claro, hacia adelante, ¿no? Porque estamos a un paso de cambiar la hoja del sí, calendario, ¿no? Y entonces todos ¿qué hacemos? Nos preguntamos qué nos va a deparar el 2026, ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía, con la política? ¿Qué va a pasar con el clima? ¿No? Miramos hacia adelante, tal vez con incertidumbre, tratando de adivinar. Empezamos a leer estos horóscopos que se nos sí, proponen de muchos orígenes, ¿no? Pero hay un grupo de personas que no necesitan adivinar porque ya viven el futuro. Hablo de los artistas. La palabra vanguardia viene del término militar avant-garde, los que van adelante, ¿no? Los que exploran el terreno antes que el grueso del ejército. Y en la cultura pasa exactamente eso. Lo que nosotros viviremos como sociedad en el 2026, los artistas ya lo imaginaron, ya lo bocetaron y lo programaron desde hace años. Para el arte el futuro no es algo que se espera, es algo que se inaugura. El futuro es presente y hoy quiero contarles cómo en los 5 continentes el 2026 ya está listo para abrir sus puertas. Si quieren saber qué dilemas éticos enfrentaremos el próximo año, solo tienen que mirar a Italia. En abril abre sus puertas la Bienal de Venecia número 61. No es solo una exposición, es el gran oráculo de Occidente. Mientras nosotros debatimos hoy sobre la inteligencia artificial en nuestros teléfonos, Venecia ya está preparando pabellones enteros sobre la ética humana en la era de la máquina. Ellos ya están discutiendo la posthumanidad. Al mismo tiempo, pero del otro lado del mundo, la Bienal de Sydney celebrará su edición número 25. Oceanía siempre amanece primero, literalmente, y esta bienal ya ha decidido que el tema central será la supervivencia climática y las voces de las primeras naciones. Lo que para los políticos es un debate futuro, para los artistas en Sydney ya es materia prima de su obra. Y en Estados Unidos, la Bienal de Whitney en Nueva York funcionará como siempre como un sismógrafo. Antes de que las grietas sociales norteamericanas salgan en los noticieros, aparecerán primero en las paredes del museo en marzo del 2026. Pero también será el año donde el futuro se hará concreto, piedra y metal. Y aquí hay una historia muy conmovedora. Recién hablábamos de las pérdidas del 2025, de la muerte de Frank Gehry. sí. Pues bien, el arte tiene la capacidad de vencer a la muerte a través de la visión de los artistas, ¿no? En el 2026, en la isla de Sadiyat, finalmente se va a inaugurar el Guggenheim Abu Dhabi. Gehry lo dibujó hace años, imaginó ese futuro en el desierto antes de partir. Y cuando esas puertas se abran, estaremos caminando dentro de la mente de alguien que ya no está, pero que supo ver lo que venía. Será el puente definitivo entre Occidente y Oriente Medio. Y hablando de visiones futuristas, Los Ángeles verán nacer dos gigantes. El nuevo edificio del LACMA, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, por una parte, y el Lucas Museum of Narrative Art,
¿no? El museo en homenaje a George Lucas, el hombre que Sí. imaginó Star Wars, quien abrirá un museo dedicado a contarnos historias, porque el futuro no es solo tecnología, el futuro también es narrativa. ¿Y quién contará nuestra historia? Eso es lo que está en pugna en este momento. El mapa del futuro ya no señala solo al norte. La vanguardia se ha mudado. Si quieren ver dónde se está cocinando la energía más vital del 2026, hay que mirar hacia África, porque viene Dark Art, ¿no? La Bienal de Senegal marcará el pulso en mayo. Mientras Europa a veces parece agotada, Dakar rebosa de juventud y propuestas radicales. O también podemos mirar a la India con la Bienal de Koshi Musiris, que tomará viejos almacenes de especies para llenarlos de arte contemporáneo a finales del año. Estos eventos nos dicen que el 2026 será descentralizado, polifónico y diverso. Venecia, Abu Dhabi, Dakar, Sydney. Repasar estas listas nos confirma algo, no hay que tenerle miedo al año que se viene. Los artistas ya fueron, ya vieron el terreno y volvieron para contarnos qué es lo que vamos a encontrarnos. El arte siempre se anticipa, visiona lo que la política ignora y lo que la economía no sabe calcular. Así que cuando brindemos este 31, tal vez tendremos que recordar que el 2026, en términos artísticos, no es un misterio, que el tablero ya tiene las piezas colocadas y que solo falta comenzar el juego, ¿no? Ya está marcado, ¿no? Ya está Claro, marcado por los artistas. Todas propuestas súper interesantes. De una, me acuerdo perfecto cuando trajiste la noticia del Museo de George Lucas. sí, claro, claro. Sí, no, Eso y fue se vienen aperturas de instituciones significativas por fuera de, ¿no? del occidente central, ¿no? Eso es lo claro, interesante, ¿no? Que empiezan a súper, ganar sí. terreno cada vez más museos de una envergadura muy significativa en otros puntos del globo, ¿no? Periféricos. Claro. eh, con respecto al poder central, ¿no? Claro, claro, Periféricos con claro. respecto al Habrá que poder ver en un central futuro actual. mediano si no se vuelven centrales con respecto al poder central, ¿no? Exacto, en esta reconfiguración que se está dando, ¿no? A nivel mundial de los centros de poder, veremos Claro. cómo quedamos nosotros y cómo queda el resto del mundo. Mira, esta información para cerrar nuestro programa de hoy me encantó también porque también habla del futuro, la revolución del audio primero en el mundo editorial. Vamos a hablar sobre un cambio radical en la forma en que consumimos historias. Según un reporte muy interesante de Bookseller, el audio ha dejado de ser un simple complemento para convertirse en el motor principal de la industria. Mira, Lo que antes era increíble, ¿viste? Lo que antes era el formato que se lanzaba meses después del papel. Primero salía el libro y después el audiolibro. Hoy es la prioridad número uno en lo que llaman adquisiciones audio primero. mira, Las grandes editoriales han dejado de ver el audiolibro como un pensamiento y una cosa secundaria. De hecho, empresas gigantes como Simon Schuster están lanzando sellos dedicados exclusivamente a este formato, como es el caso de Simon Maverick. La apuesta es tan fuerte que ya no esperan a que un libro sea un éxito en librerías para después grabarlo. Ahora están comprando derechos de autores famosos para que sus historias debuten directamente en los oídos del público, claro. antes que el libro. Este fenómeno tiene mucho que ver con la entrada en juego de Spotify. Al incluir horas de escucha en su suscripción premium, han cambiado las reglas del mercado. Ahora, los escritores cuentan con herramientas como Spotify para autores para gestionar sus audiencias de manera directa. Mientras tanto, plataformas como Audible o Amazon siguen liderando con producciones de altísima calidad que ya no son solo una persona leyendo, Claro, eso te sino, iba a comentar, ¿no? Que también la producción de los audiolibros se ha sofisticado de una manera significativa. sí, viste, son impresionantes, son verdaderas experiencias multiconceptuales con elencos completos y un sonido, el sonido, viste lo que Claro, son impecables, impecables. También es cierto que a mí, por ejemplo, me rememora
al teatro, Al el radioteatro. radioteatro, Claro. ¿no? Con todos los efectos de sonido. Tiene mucho de eso también. Y también los podcasts y los audiolibros tienen mucho de la radio tradicional, Claro, claro. no de la radio que se hace ahora más dinámica, sino de la radio tradicional guionada, ¿no? Como fue en los inicios. Em, Así que incluso la tecnología está jugando un papel controversial con la llegada del, esto sí que va a traer muchos problemas, las voces virtuales. Esta herramienta que permite usar la inteligencia artificial para narrar libros de forma rápida y barata, algo que ha puesto a debatir justamente a los narradores profesionales sobre el futuro de su oficio. Pero más allá de la tecnología, lo que queda claro es que el público quiere historias que se adapten a su ritmo de vida, especialmente en géneros como las historias de crímenes o de ficción, las historias de ficción comercial, que se disfrutan muchísimo mientras hacemos otras actividades. Y esto es totalmente cierto. No sé si a vos te pasa, pero yo No, sí. muchas veces me pongo audiolibros o podcast mientras hago alguna otra tarea que es más manual o más física. Esto es totalmente cierto. La mayoría de la gente lo Un está poco consumiendo en esta lo decía dirección. ahí en el museo, que el título del Museo de Lucas es el Museo de Narrativas, ¿no? Claro, Porque el público demanda esto, que no, demanda cada vez más, de modo más significativo la narrativa y el cuento, ¿no? Eh, historias, esa, Sí, queremos volver a escuchar historias, sí. ¿no? Como si la humanidad volviera Bien alrededor del narradas fuego. aparte, ¿no? Bien contadas, Claro. exactamente. Bueno, y también cada vez, eso también es cierto, es que el ojo cada vez está más entrenado para ver y el oído también está cada vez más entrenado para escuchar, que ya difícilmente uno se pare a ver o a escuchar cosas que no están hechas con una calidad, con una alta calidad, ¿no? Estamos sin duda ante el nacimiento de un nuevo, lo llaman teatro de la mente, donde la voz tiene más poder que nunca. Así que me encantaría, nos va a encantar saber, conocer la opinión de los espectadores, si utilizan esta herramienta, si escuchan podcasts, si escuchan audiolibros, y recordarles, ya que estamos finalizando el programa, que nos dejen comentarios y que le den a la campanita y que se suscriban al canal para poder recibir información de los días que subimos Nuevos el materiales. programa y nuevos materiales. Sí, y bueno, Así así es. llegamos al último diálogo de este 2025 y prometemos regresar en algún momento del Sí, 2026, por eso es importante que se suscriban para estar al tanto de cuando publiquemos los nuevos materiales, ¿sí? exactamente. Bu- Dejamos la expectativa de cuándo, del 2026, pero vamos a estar acá seguro. Seguro. Y vamos a ser nosotros, no nuestros avatares de inteligencia No, artificial. nosotros que nos hemos autorrenovado los contratos Sí, claro. para volver a hacer diálogos. Adiós. Así que bueno, igual un gusto, Alicia, compartir esto y ha sido toda una experiencia muy interesante y esperemos seguir Sí, creciendo el año entrante, ¿sí? igualmente, hemos aprendido muchísimo, así que ha sido un gran desafío y esperamos que se sigan suscribiendo y nos vemos en pocos días, en pocas semanas. Sí, bueno, nos vemos entonces En el pronto 26, en hasta el el 26. 26. Chao, un abrazo, Alicia. Chao, adiós.